¿Están todos por ahí o dejaron en los cuadraditos nomás? Digan presente, así queda grabado en Estamos, el... profe. Sí, profe. Bueno, comparto mi pantalla. ¿Quién puede estar con el chat acá? ¿Dónde estamos? Voy con una pequeña presentación, un fondo azul, digamos, espero que sea más relajado. Ups, perdón. Vamos a ver lo que les había comentado, las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones de propagación de una onda electromagnética y si llevamos energía y cantidad de movimiento en una onda electromagnética, que si no, la veríamos mañana. Recuerden que mañana va a ser en este mismo enlace, ¿no? A las 6:30. Bueno, como habíamos visto, creo que la última clase las llegamos a ver, digamos, las ecuaciones de Maxwell propuestas por un científico escocés, James Clerk Maxwell, por ahí finales de 1800, unían todas las leyes experimentales que había hasta la fecha de electricidad y magnetismo y las compiló, digamos, que al final quedaron reducidas a cuatro, digamos, que son las que trabajamos normalmente. Y en el electromagnetismo representan a las leyes de Newton en mecánica por lo relevantes que fueron para poder encontrar una teoría que explicara sobre todo, como le había mencionado, el mecanismo de propagación de una señal energética en forma de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, ¿no? 1887, esto fue en 1873 aproximadamente lo de Maxwell, y 1887 Hertz produce cargas eléctricas, bueno, a partir de cargas eléctricas aceleradas generan en un laboratorio ondas electromagnéticas detectables, con lo cual se verificaba la teoría de Maxwell. Y Maxwell, mediante sus ecuaciones, llega a encontrar que la velocidad de la luz en el vacío dependía de estos dos parámetros que vimos en clases previas, que eran la permeabilidad magnética del vacío y la permitividad eléctrica del vacío, por eso el subíndice, y que era igual a esta raíz de mu cero por epsilon cero, que daba alrededor de 3 por 10 a la 8, que era una velocidad que ya se había calculado experimentalmente, con lo cual, eh, al coincidir con la velocidad de propagación de la luz, digamos, lo que Maxwell supuso que la luz era una señal electromagnética que hasta ese momento estaba en análisis, ¿no? En discusión. Las ecuaciones de Maxwell, perdón, son las que vimos en clases previas. La primera, la ley de Gauss para electrostática, y la segunda, la ley de Gauss para magnetostática. Recuerden que la integral cerrada de flujo eléctrico, en el caso de la ley de Gauss para electrostática, igual a la carga encerrada sobre epsilon cero, y la de magnetismo o magnetostática, que la integral cerrada de superficie de flujo magnético era igual a cero. Diferenciando estas dos ecuaciones, el tema del concepto de monopolio eléctrico y monopolio magnético, que es la inexistencia del monopolio magnético, sino la presencia del dipolo magnético, ¿no? Y la tercera y cuarta, que son las que vimos en clases previas, que eran la ley de inducción electromagnética, que está escrita aquí un poco extraña, digamos. Sin embargo, recuerden que la diferencia de potencial, que era la FEN inducida, la habíamos visto en energía potencial electrostática, y cuando vimos potencial eléctrico la podíamos calcular como una integral cerrada de línea de campo eléctrico por una distancia, que si el campo eléctrico era constante a lo largo de esa línea de integración, nos daba directamente E por una distancia, como sería el caso de diferencia potencial entre las terminales de un capacitor, y este era menos o igual a menos la derivada del flujo magnético en el tiempo. Y acá tomando la integral de superficie del flujo magnético, dado que la posibilidad existía de que el campo magnético no fuera uniforme a través de una cierta área, por eso lo resolvemos primero a la integral y luego la derivamos, ¿no? Y la tercera, perdón, la cuarta, que es la última que vimos, que era la ley de Ampère-Maxwell, en donde teníamos la ley de Ampère para el cálculo de fuentes de campo magnético mediante corrientes circulando en conductores, y en el que a la ley de Ampère conocida, digamos, hasta ese momento, Maxwell le introduce un segundo término que incluía lo que denominaba una corriente de desplazamiento, y el primer término una corriente de conducción. Corriente de desplazamiento que debía o se presentaba, digamos, como una variación de flujo eléctrico en una determinada superficie, como lo probamos en clase previa
o encontramos, digamos, la expresión en clase previa para el cálculo, si recuerdan, de un capacitor durante la carga, en el que iba modificándose la corriente y eso producía una variación de campo. Y entre las placas del condensador, a pesar de que no había corriente de conducción, Maxwell proponía de que justamente había campo magnético por afuera, entonces debía ocurrir algo entre las placas del capacitor, que a pesar de que no había corriente de conducción, se presentaba campo magnético, ¿no? Entonces, él propuso esta corriente de desplazamiento como variación de flujo eléctrico sin que hubiera cargas que se estuvieran desplazando en la zona del espacio, sino que por simplemente una variación del flujo eléctrico inducía, digamos, la presencia de un campo magnético, cuando no había corriente de conducción, la segundo o el primer término de esta igualdad, ¿no? Ah, ¿se acuerdan de esto? Sí, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? No, profe. No, no se notan muy seguros, pero creo que sí, espero. Bien, si en el espacio libre no hay cargas Q igual a cero ni corrientes de conducción, digamos, se tenía que las ecuaciones a resolver para la propagación de una señal electromagnética, una señal eléctrica y magnética, correspondían a la tercera y cuarta, que eran la Fein inducida, la ley de Faraday-Lenz, y la cuarta, que sería la ley de Ampère-Maxwell modificada, ¿no? Y vamos a encontrar la relación en la que, por la que, digamos, Maxwell encuentra este valor para la velocidad de propagación de la señal electromagnética, que le llama C en el vacío, que era igual a la raíz cuadrada de 1 sobre mu 0 epsilon 0. Y se propone como les había comentado, estas ecuaciones de una propagación de una señal electromagnética en forma de onda, surgida, digamos, a partir de fenómeno de propagación en onda mecánica. Y recuerden que nuevamente en esa época todavía se preveía la existencia del éter, que era un elemento que rodeaba a todos los seres vivos y que, bueno, sobre ese medio, digamos, se propagaban, perdón, señales electromagnéticas, a diferencia de las mecánicas que necesitaban un medio material, ¿no? Pero el éter todavía estaba en discusión, entonces proponían de que la onda electromagnética era una señal que se propagaba sobre el éter, ¿no? Esto fue lo que vimos, si recuerdan, en la generación de una onda electromagnética a partir de una antena de dipolo, y habíamos encontrado cómo variaba el campo eléctrico y magnético alrededor de esa antena en la medida que se producía una oscilación de campos eléctricos y magnéticos en los terminales de la fuente, ¿no? La fuente que alimentaba la antena, ¿no? Eh, Esa presentación espacial se daba mediante unas líneas de campo eléctrico que oscilaban en un eje, en este caso podemos llamarle ZX, considerando que este eje horizontal sea el X y el Z, que es donde está el campo eléctrico, y el campo magnético a partir de un eje perpendicular que sería el eje Y, en este caso. O sea que el campo magnético oscila en la dirección perdón, en la dirección del plano y X, que sería como un plano de la base, en esta representación gráfica estimativa, ¿no? Profe, Y bueno, para pregunta. ¿En qué plano tendría que estar el, el dipolo, es el que hacía la oscilación? ahí te muestro uno, no sé, más lejos por allá. ¿Te acuerdas cuando veíamos la antena de dipolo en la clase anterior? Que tenemos las oscilaciones de campo eléctrico, que Sí. cuando se produce una variación en la alimentación de carga de la antena dipolo, digamos, se produce una variación de campo eléctrico. Y en la medida que circulaba la corriente, el campo magnético, con la regla de la mano derecha, era perpendicular a ese plano. Entonces teníamos ahí generada la señal de campo eléctrico mediante oscilaciones de campo en un plano que le podemos llamar, en este caso, ZX. Y el campo magnético sería sobre el plano IX, que sería ingresando en el plano de la presentación, ¿no? ¿Sí? ¿Esa responde a tu pregunta o no? Pensando. ¿Mm? Entonces sería
perpendicular, digamos, como sería como la base, digamos, la antena, digamos, estaría situada ¿en cuál plano? O sea, depende del sistema de referencia, pero suponemos o pensamos acá, digamos, que el plano de la presentación sería como un plano ZX. Va a tener un eje vertical X y un perpendicular Z. Entonces el campo eléctrico oscila en la dirección de Z, positivo o negativo, perpendicular a X. Lo ve acá en la representación en el plano inferior, que es esta visualización animada, digamos. En este caso sería una antena que recibe señal. O sea, la antena de dipolo la podemos pensar desde el punto de vista de generación o de recepción, ¿no? Y tenemos un campo eléctrico que oscila, digamos, en la dirección del plano de la antena, generando la variación de carga por inducción en la antena, ¿no? O sea, se genera una diferencia de potencial en la antena. Y el campo magnético, ¿te acuerdas que mostramos cuando circulaba la corriente hacia la antena dipolo? Nos presentábamos al campo magnético perpendicular a la dirección de circulación de corriente que estaría sobre la antena. Y el campo magnético sería perpendicular al plano este ZX, o sea que sería un plano hiperperpendicular que nos daría la dirección de oscilación del campo magnético. Entonces el campo eléctrico va a oscilar en paralelo a lo que serían las patitas esas de la antena. Ujú. Sí, Bien, bien. ¿sí? ¿Alguna duda por el resto? ¿Preguntas? No, bueno. Perdón, vuelvo un cachito para atrás. Aquí lejos en el espacio-tiempo. Acá estamos, ¿no? Sí. Entonces teníamos la dirección de propagación de la onda electromagnética que era perpendicular al plano de oscilación del campo eléctrico magnético. Similar también a lo que vimos en ondas mecánicas, ¿se acuerdan que la propagación de una onda mecánica era una propagación energética? Y hablamos de propagación porque no se transportaba medio material. En este caso, los campos eléctrico y magnético están oscilando en la dirección perpendicular de propagación de la onda, donde se transfiere la energía, pero no es que los campos eléctricos y magnéticos se desplazan en el espacio, sino que están oscilando en los puntos correspondientes en el espacio-tiempo, similar a la ecuación que vimos de ondas mecánicas, ¿no? O sea que no es que este campo eléctrico que está en un primer punto acá a la izquierda se traslada hacia la derecha, sino que está oscilando en valores positivos o negativos en ese plano ZX. Profe, ¿qué sería C? C, la dirección de propagación de la onda electromagnética en el vacío, velocidad de la luz 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Bien, gracias. Bueno, y Profe, la... el campo magnético máximo, digamos, la amplitud del campo magnético y el campo eléctrico, ¿guardan alguna relación o no? Sí, es lo que veo acá. Que el campo, la intensidad de campo es igual a C por la velocidad del vacío de propagación de una onda electromagnética en el vacío por el campo Ah, bien, bien. magnético, ¿no? Perdón. Esa sería la amplitud. Sí, valor del módulo, sí. No son el análisis vectorial. O no es el análisis vectorial. Y acá tenemos una pequeña representación de cómo fue el experimento de Hertz. Sí, ¿Alguna duda? ¿en dónde está? ¿No? No sé. No sé, pensé que alguien abrió el micrófono para preguntarlo. Teni- Tenemos entonces nuestras esferas capacitivas cargadas, digamos así, sostenidas y con un pequeño punto de electrodos de descarga, donde se producía una chispa cuando se cargaban los capacitores y podía detectar, digamos, en las cercanías la onda electromagnética generada a partir de una oscilación que se daba entre esos terminales de electrodos, ¿no? Entonces, cuando el capacitor se cargaba, se producía una descarga, se invertían las cargas del capacitor, invirtiendo la polaridad y permutaban, digamos, durante cierto tiempo hasta que producía la descarga total de la energía almacenada, produciendo una señal que se propagaba en el espacio-tiempo del campo eléctrico y magnético, ¿no? Semejante o pensando, digamos, lo que podía ser una antena de dipolo que habíamos visto recién, que era como un capacitor que se carga, descarga, digamos, en el espacio, en el tiempo y que produce una señal electromagnética en el espacio-tiempo, ¿no? Bien, para la... Creo que las ecuaciones estaban por acá. Sí. Ese era un Bien, emisor, digamos, lo que estaba mostrando recién. sí.
una fuente emisora de onda o de señal electromagnética, ¿no? Habíamos visto que el campo eléctrico lo podíamos representar como una señal oscilante sobre el plano ZX, y esto lo podíamos determinar o escribir como un campo eléctrico máximo de sub-cero por el seno de kx menos omega t, ecuación de propagación de una señal mecánica que habíamos visto, pero en este caso sería de una señal electromagnética por un versor J. Perdón, acá el campo eléctrico estaría sobre el eje Y. Pensemos acá en nuestra representación espacial de que sería el eje Y el perpendicular y el Z el que entra sale del espacio, del plano que estaría sobre la hoja, ¿no? Por eso tenemos el versor J, que sería el que oscila en perpendicular al plano de la hoja, y el versor K, que sería el perpendicular del plano del eje Z que estaría saliendo del plano. Ya lo voy a representar después en el OneNote para que se entienda, ¿no? La dirección de propagación de C, que responde a la ecuación, a la señal de propagación energética, se puede determinar por una característica vectorial semejante del producto vectorial de campo eléctrico por el magnético. O sea, el vector E por B, cuando hago el producto vectorial de E por B, que sigo la regla de mano derecha, el pulgar me estaría dando la dirección de propagación de la onda en este valor de C, que era la propagación de la señal en el vacío, ¿no? Si ustedes observan acá, bueno, tenemos oscilante, digamos, los campos eléctricos magnéticos. Pareciera que se desplazan, pero en realidad están oscilando entre valores máximos y mínimos en un punto, mientras la señal energética se propaga, en este caso acá a derecha, sobre un eje X positivo, ¿no? Una propagación en sentido contrario se daría a partir de campo eléctrico sobre el eje IX, y el B oscilando sobre, en principio, el B negativo o el Z negativo, de tal forma cuando hago el producto vectorial de E por B, el pulgar me estaría dando la señal de propagación en dirección contraria, ¿no? ¿Se entiende? No hay un sí rotundo, tampoco un no rotundo. Vamos a ver un ejemplo de la aplicación de las ecuaciones de Maxwell para encontrar esta relación de, por ahí capaz que se entienda un poquito mejor, ¿no? ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Están por ahí? Sí. Sí, profe. Entonces, como tengo que hacer E por B para que me salga la dirección, el producto vectorial para que me salga la dirección. Y como va cambiando, como cambian de cuadrante los dos al mismo tiempo, se sigue manteniendo la misma dirección. Ujú, exactamente. Pensemos acá, es un campo eléctrico que está oscilando sobre el eje ZX. Acá vuelvo sobre el Z y no sobre la presentación que decía Y ahí, ¿no? Si quieren lo podemos poner como Y, digamos, ¿no? Y acá un eje Y perpendicular donde podríamos poner el campo magnético que está oscilando en la dirección del plano IX, ¿no? Y Es como solamente corresponde con el C de verdad cuando sea el punto máximo, ¿verdad? Porque si no, me estaría dando de menos si hago la multiplicación del punto de cambio. No está en el máximo. A ver, creo que interpreto tu pregunta, vamos a ver. Yo tengo acá sobre, perdón, el eje ZX el campo eléctrico que está oscilando, ¿no? O sea, aquí estoy graficando la envolvente, pero los vectores que incrementan y decrementan su valor son los que vimos recién en esta presentación animada, ¿no? Déjame que termine de hacer unas rayitas más de campo eléctrico.
Me olvidé que me habías preguntado, perdón, José, que otra vez. Que daba C, el valor C de verdad, cuando multiplicabas el E y el B, pero en el máximo nomás, si no solamente te da la dirección, digamos, no te daría un C. Bueno, si hago el producto vectorial de E por B, siempre, digamos, en esta parte primero del plano, ¿no es cierto? Voy sobre el de E hacia B con la regla del tirabuzón, digamos, envuelvo de A hacia B, el pulgar me da hacia allá, ¿no es cierto? Si voy sobre la hemiciclos, por así llamarlos, negativos, porque acá podemos pensar que están para una señal positiva de campo eléctrico magnético, y para abajo estaría con una señal negativa o en valores negativos de campo eléctrico y de campo magnético. ¿Sí? Pensamos que estaría como positivo para acá y negativo para allá, y positivo para arriba y negativo para abajo, ¿no? Y acá, bueno, X creciente hacia derecha, ¿no? Entonces, si ahora hago el producto vectorial de E por B en el segundo, en la parte de los hemiciclos negativos, me voy también de E hacia B, y el pulgar me sigue dando la regla a mano derecha, la dirección del campo, de la velocidad de propagación, ¿no? Sí, pero lo que le pregunto es del módulo. El módulo no es lo mismo que tome el punto en el que está Sí, sí, máximo. sí, porque acá va a tener el E0, que sería el valor máximo, y el B0, que sería el valor máximo de campo eléctrico y magnético, ¿no? Cuando te vaya un poco más abajo, aquí vas a tener E1 y vas a tener B1, una longitud menor de vector, ¿sí? A pesar de eso, siempre la relación entre E y B sería la velocidad de propagación de la señal electromagnética en el vacío. ¿Se entiende? Que acá va a ser para E0 y B0, obviamente, porque serían los máximos, los valores de pico, pero también cuando me vaya a otra posición donde disminuyen E1 y B1, sigue manteniéndose la relación, porque varían los dos, la intensidad de campo eléctrico y de magnético, ¿no? Inclusive sobre cruces, cuando tenemos esta señal que le llamamos polarizada, que alcanza los máximos y los mínimos al mismo tiempo, en el cruce sobre el eje X, ahí E valdrá cero, el módulo del vector, ¿no? Y B valdrá cero. Pero sigue sosteniéndose la relación de 0 igual a 0 a C por 0, ¿no? ¿Se entiende o no? O sea, el valor de C es siempre constante, porque uno va creciendo, el otro también al mismo tiempo, y uno si se vuelve negativo, el otro también se vuelve negativo. Entonces, más con más te da positivo, menos con menos se vuelve positivo también C, ¿no? Recuerden que C es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, aprox. Y eso hace que el módulo del campo eléctrico sea mucho mayor, digamos, numéricamente que el del campo magnético, ¿no? Está multiplicado por un 3 por 10 a la 8 que eleva mucho el valor, digamos, numérico del campo eléctrico. O sea que aquí, a pesar que lo graficamos en misma magnitud, digamos, tenemos que pensar que el campo eléctrico es de mucho mayor intensidad que el campo magnético, ¿no? ¿Me están Entonces, cuando escuchando? hago E por B, no me da el vector C directamente, me da No solamente me la da B. misma dirección. No, no me da B. O sea, lo que me da es, no, no hemos llegado a eso, pero ya lo vamos a ver. Lo que llamamos el vector de Poynting, que me da la dirección de propagación de la señal energética, digamos, de la onda electromagnética. Un vector de Poynting, ya vamos a ver que es la energía irradiada por unidad de área y por unidad de tiempo. Pero bueno, vamos por parte. Es Generalmente, potencia. sí, es energía radiada por unidad de área por unidad de tiempo, o sea, energía sobre tiempo te da potencia, y potencia por unidad de área, ¿se acuerdan que habíamos visto como intensidad de radiación, no? Sí. Ok. Bueno, acá estamos en una representación espacial, o sea que acá estamos contra X, considerando un T constante, ¿no? A medida que pasa el tiempo, digamos, la señal, digamos, irá variando en su intensidad, que era lo que estaba representando
en la señal de propagación, ¿no? A medida que se recuerdan cuando se propagaba una señal electromagnética, que acá aparece como una línea punteada o una señal en general representada por una ecuación trigonométrica, se desplazan, digamos, los máximos aparentemente a derecha, pero lo que quiere decir es que simplemente, a ver si puedo graficar, si el color en este instante del tiempo, por ejemplo, en el t igual a 0, el campo eléctrico valía este valor, ¿no es cierto? Y cuando la señal se ha desplazado con la velocidad de propagación, en el t igual a 1, el campo eléctrico ahora vale E1. O sea, disminuye su valor el campo eléctrico. No quiere decir que el campo eléctrico viaja, sino que a medida que se propaga la señal electromagnética, la intensidad de campo eléctrico va variando. Va decreciendo, se va a valores negativos y vuelve. Que es un poco lo que se ve en la animación que le había mostrado. Y acá, si vos lo analizas en algún punto, el campo eléctrico va creciendo y decreciendo en intensidad, no que se está desplazando, y en el mismo punto después se va yendo a valores negativos y positivos, ¿no? Imagínate en esta zona del gráfico, por ejemplo. Campo eléctrico toma valores positivos, después se va a valores negativos y oscila así la intensidad de campo eléctrico entre máximo y mínimo. ¿Se ve? ¿Están por ahí? Sí, profe. O no sé cómo, alumnos de la facultad que me dejan el Profe, cuadradito conectado y después se desconecta. Sí, para que se mantenga así, que he visto que no decrece la amplitud con la distancia. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que ser una antena así bastante grande, digamos, supongo, como para que no cuente la dimensión de la distancia. para que se mantenga la intensidad de radiación es conceptualmente parecido a lo de onda mecánica. ¿Se acuerdan cuando teníamos potencia radiada por unidad de área? Si yo tenía una potencia fuente, radiaba en todas las direcciones en forma esférica y cuando llegaba a un cierto punto podía calcular sobre esa área, digamos, la potencia recibida como la intensidad de radiación multiplicada por el área destino, digamos, ¿no? En general, digamos, la señal radia esféricamente en todas las direcciones. O sea, acá lo estoy viendo como en un solo corte. ¿Se acuerdan cuando ondulaba el agua? Una Sí, onda profe. superficial. O sea, esa onda se propagaba espacialmente en todas las direcciones. Y la onda mecánica, por ejemplo, del sonido, digamos, se propaga espacialmente en forma esférica. En el caso de la superficie del agua teníamos un plano de oscilación que era justamente la superficie del agua, ¿no? En el caso de una onda acústica, sonora, digamos, se propaga en todas las direcciones. Entonces lo que yo hago es como un corte transversal y veo en esa dirección de propagación, analizo, digamos, cómo se está propagando la señal mecánica en su momento y la electromagnética. Pero la señal, cuando uno analiza, digamos, una señal que ya vamos a ver cuando no está polarizada como la de un foco, se transfiere en todas las direcciones, ¿no? Se propaga en todas las direcciones, esféricamente, ¿no? Entonces, se atenúa parte de la señal cuando encuentra un medio material con el que pierde energía, digamos, o por el caso, al ser una fuente que se propaga en todas las direcciones, la señal destino que voy a recibir sobre una cierta superficie va a ser una potencia mucho más chica que la de la fuente. A ver, no sé, por ahí si me interpretas lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Vamos Vemos primero como si no decayera y después recién vemos cuando decae. ¿Se acuerdan cuando vimos una fuente que emitía en todas las direcciones? La analizaba en forma esférica. O sea que se transfería en todas las direcciones, ¿no? Esta fuente tiene una potencia P sub 0, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos intensidad de radiación? Era la potencia radiada en la unidad de área esférica. ¿Se acuerdan eso? Dígame que sí. Sí, profe. Bueno, entonces la potencia de la fuente es P sub 0. Ahora, si yo tengo
como por ejemplo pensando en una antena de dipolo, que tiene un área mucho más chica, un área prima, considerando que tengo esta intensidad de radiación y estoy a una cierta distancia R1, acuérdense que el área la calculaba como 4pi por radio cuadrado, que era la superficie de una esfera, ¿no? Y yo quiero calcular cuál es la potencia P1 que recibo acá en la antena. Lo voy a tener que calcular como la intensidad de radiación por el área prima de la antena. Entonces, si yo lo reemplazo, tendría P0 sobre el área esférica, que sería 4pi por R1 cuadrado, que sería la superficie de toda la esfera, multiplicada por el área prima, que capaz que sea pi por un radio 2 cuadrado, digamos, ¿no? Considerar un área prima que está impactando la onda electromagnética y quiero saber cuál es la potencia que recibo en ese punto. O sea, capaz que la fuente, no sé, por decirte un número, me está emitiendo en 4 kilovatios y yo recibo en la antena, de acuerdo a la relación entre los tamaños de la superficie final con respecto a la superficie esférica donde se está propagando, capaz que recibo la centésima parte de potencia con respecto a la fuente. ¿Se entiende esto o no? Sí, perfecto. Bueno, pues yo lo que preguntaba era, visto que cuando tenés una carga, esa carga genera un campo eléctrico que va cayendo con el cuadrado de la distancia, pero que había forma de tener un campo eléctrico constante, que era cuando tenías dos placas grandes cargadas con carga opuesta como un capacitor. Entonces en el medio se te generaba un campo eléctrico constante. Más o menos uniforme, sí. Sí, uniforme. Está bien. O sea, ahí lo podrías pensar como una concentración de una carga puntual comparado con una concentración de carga superficial en una placa infinita grande que tiene una distancia muy cercana a placa donde el campo eléctrico se mantiene constante. Claro. Se puede entonces considerar así como que no caería, digamos, en este caso, la potencia. La señal energética radia en todas las direcciones y la potencia se va a ir perdiendo porque se radia en todas las direcciones. Si yo la concentro, como en un láser, digamos, y yo ahora lo pongo en un láser y emito, digamos, en una pequeña área, esa área, a pesar de que me aleje en distancia, siempre el área va a ser la misma. Entonces, teóricamente, con un láser, yo puedo sostener la misma potencia que emito en algún punto final que recibo, porque las áreas de propagación son iguales. Ah, ya entendí. Entonces, la grafiquita esta que estamos viendo es como un láser, digamos, o de cualquier cosa que va paralela. O sea, si yo encuentro la forma de concentrar una señal en la área de propagación, la intensidad de radiación se mantiene más o menos uniforme. Es lo que el ejemplo que le había comentado con la onda mecánica. Cuando yo hablo, emito en todas las direcciones, y yo la concentro de alguna forma, concentro intensidad. Entonces ya no se radia en todas las direcciones, sino se radia sobre una cierta área cilíndrica, que si yo voy al impacto final en un punto, voy a recibir la misma energía que yo emito en ese punto final. Si yo radio en todas las direcciones, digamos, en algún área chica, pequeña, a una cierta distancia, voy a recibir solo una pequeña parte de la potencia fuente que yo emití. ¿Se entiende? Uy, perdón, no vi el chat. Ah, igual a C por B. Los máximos mínimos de I y B coinciden, sí. Cuando está polarizada, que ya vamos a ver, sí. O esto le llamamos una señal en fase, digamos. ¿Ok? Bien. En general, digamos, dadas estas características de propagación de una onda electromagnética, una señal electromagnética en forma de onda, casi siempre representamos la señal que se está propagando con un campo eléctrico y perpendicular a ese vector, digamos, el campo magnético. Y C sería la velocidad de propagación perpendicular a ellos, ¿no? Entonces, a pesar de que la señal se propaga, digamos, y va variando en intensidad en cada punto, de acuerdo a la ecuación de cada uno de estos valores de campo eléctrico magnético, siempre a medida que pasa bueno, a un punto posterior a la distancia de emisión, voy a seguir representando al campo eléctrico
como un eje, un vector positivo, por así llamarlo, por respecto a mi sistema de referencia, y el vector campo magnético también positivo, considerando que está sobre un eje Y positivo, y el campo eléctrico sobre un eje Z positivo, ¿no? Entonces, esto es como un frente de onda plano que llamamos, que se está propagando la dirección de propagación perpendicular a los planos de oscilación del campo eléctrico magnético. ¿Ok? Vamos a plantear una de las ecuaciones de Maxwell para el cálculo. En nuestro caso, estaríamos sobre el eje ZX. Así que acá tendría el vector campo eléctrico, está desplazando, y el campo magnético, el vector campo, perpendicular, el campo eléctrico, y la dirección de propagación C. ¿Ok? Entonces vamos a analizar la tercera ley de Maxwell, que era la ley de Faraday-Lenz, que me decía que la Fein inducida, que sería la integral de línea cerrada del campo eléctrico por un dl, producto escalar, era igual a menos la variación del flujo magnético en el tiempo. Y vamos a tomar una integral de línea que vaya entre estos puntos, 1, 2, 3, 4, en el plano ZX. Y lo vamos a recorrer a la diferencial de línea en sentido antihorario, para resolver la integral de línea, ¿no? Entonces la integral de línea cerrada de E por dl, pero que sé que a veces les resulta un poco tedioso, digamos, la parte matemática, era para mostrarle donde surgían las relaciones entre E y B. Este es un producto escalar de vectores que depende del coseno del ángulo entre los vectores, ¿no? Entonces, si tomamos, por ejemplo, una sección 1, 2, de un primer tramo, digamos, alejado de la fuente de emisión, en esta zona el campo eléctrico vale 0, porque no llegó todavía el frente de onda, ¿no? Entonces la integral a lo largo de la línea me va a quedar una integral entre 1 y 2, una integral entre 2 y 3, más la integral entre 3 y 4, más la integral entre 4 y 5. De 4 y 1 nuevamente, para cerrar la línea, ¿no? Entonces, esta integral de línea en el primer tramo 1, 2 me va a dar 0 porque acá hemos dicho que no ha llegado todavía el campo eléctrico, así que la intensidad de campo es 0 en este punto. La integral entre 2 y 3 nos va a encontrar con que el vector de línea o la integral de línea con respecto al campo eléctrico, acá estoy analizando solo el campo eléctrico, son perpendiculares, tanto arriba como abajo, ¿no? Al ser perpendiculares, el coseno del ángulo es coseno de 90 grados y eso me da que es igual a 0, ¿no? Ya que la integral de línea cerrada de E por dl desde el punto 1 al 1, digamos, porque vuelvo al mismo lugar, me queda la integral simplemente entre 3 y 4 de E por dl módulos, porque un producto escalar por el coseno del ángulo, ¿no? Acá podemos interpretar que el campo eléctrico estaría en esta dirección, con lo cual el ángulo entre los vectores de la integral de línea y campo eléctrico sería 180 grados. Coseno de 180 me da menos 1. Campo eléctrico lo consideramos más o menos uniforme en este tramo de integración. Entonces me quedaría directamente el módulo D, lo puedo sacar fuera de la integral de línea y nos queda simplemente una longitud A como resultado de la integral de línea por menos 1.
¿sí? Ahora vamos a ir al segundo miembro, que sería la menos la derivada del campo magnético, del flujo magnético en el tiempo. Y ahora vamos a analizar nuevamente sobre el plano ZX, la onda electromagnética que se está propagando. Pero ahora vamos a representar el campo magnético como un vector que sale del plano, porque está perpendicular a ese plano ZX, ¿no? Y acá lo que vamos a hacer es calcular el flujo magnético, un pequeño diferencial de área y ese diferencial de área también lo vamos a representar como un vector perpendicular a este plano y vamos a calcular la variación de flujo magnético en esta superficie a partir de este diferencial de área. O sea que el diferencial de flujo magnético va a ser igual a B, que lo considero más o menos uniforme sobre esta área, por el diferencial de área, que lo vamos a calcular como la distancia que recorre, le puedo llamar un dx, que sería igual a c por dt, la velocidad de propagación de la señal electromagnética, en este caso pensada en el vacío, ¿no? Entonces me queda el módulo de d por el diferencial de área. Acá vamos a considerar todavía el coseno del ángulo, o le puedo llamar phi, entre los vectores. Como los dos vectores están perpendiculares al plano, digamos, tendría el campo magnético y el vector diferencial de área, es un producto escalar, el ángulo entre ellos, bueno, phi es igual a 0 también, con lo cual el coseno de 0 me queda igual a 1. Y nuevamente el diferencial de área lo vamos a calcular como esta cierta longitud que le hemos llamado A por dx, perdón, A minúscula. Y a por dx, a dx lo voy a escribir como c por dt. Porque la variación del flujo magnético lo puedo pasar dividiendo este dt. Con respecto al tiempo me queda igual a la intensidad de campo por A y por C la velocidad de propagación, ¿no? Entonces aplicando la tercera ley, que es la Fe inducida, que era la integral cerrada en línea de E por dl, igual a menos la variación del flujo magnético en el tiempo. Esta primera parte de la primera integral la habíamos resuelto acá arriba, que me daba igual a E por A, ¿dónde estaba? Directamente, sí, acá está, por menos 1. Y menos la variación de flujo magnético me quedaría el valor de B por A y por C. Entonces cancelo esa línea de integración, cancelo los menos, lo multiplico por menos 1 y ahí resulta que el módulo del campo eléctrico es igual a C veces el módulo del campo magnético. ¿Entendido? ¿Hay alguien por ahí? Entonces se convierte la unidad de campo magnético, el Tesla, o multiplicado por metro por segundo y se vuelve en unidad de campo eléctrico. Sí. Acá tendría Newton sobre Coulomb, dependiendo cuál usemos. Recuerden que también la FEN, digamos, o potencial era igual a la integral de E por dl, entonces también tenía un valor de volt sobre metro, campo eléctrico, ¿no? Todo esto son dimensiones de campo. Y en el segundo miembro tendría metros sobre segundo de C por dimensión de campo magnético, que era Tesla.
Entonces esto es volt sobre metro igual a newton sobre coulomb. ¿Está? ¿Están por ahí o no? Bien, profe. Sí, profe. Aplicando la cuarta ley, que eso lo pueden ver en la bibliografía, si tienen duda me preguntan, se llega a la relación de que C era igual a la raíz de mu0 por epsilon 0. Mu0 que era 4pi por 10 a la menos 7. Tesla por metro sobre ampere y epsilon 0 que era 8,85 por 10 a la menos 12. Faraday por metro, por ejemplo, una la unidad de medida. Reemplazando los valores numéricos me da un valor de C aproximadamente de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. La velocidad de propagación de la señal electromagnética en el vacío. ¿Está entendido? ¿Están por ahí? Sí. Bueno. Pues si tiene mucho ruido de fondo, que no me abren los micrófonos. Responden por el chat, profe, Sí, lo para estoy no abrir viendo. los micros. Bueno, algunos de los ejercicios del TP, digamos, el 1 es bastante sencillo, creo que lo hicimos, ¿no? No sé. Si la estrella norte llegara a su fin hoy, ¿en qué año desaparecería de nuestra visión? Ya pensemos, tenemos la Tierra y una estrella distante que está a 6,44 por 10 a la 18 metros. Entonces tenemos que calcular qué tiempo le lleva recorrer esta distancia para cuando, por ejemplo, termine la estrella, hasta que nosotros detectemos, digamos, la pérdida visual, digamos, de esa estrella. Tenemos que calcular la distancia, como C por T, digamos, de acuerdo al movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? O sea, tenemos una velocidad de propagación uniforme, C igual a distancia, perdón, T igual a distancia sobre C. Entonces tendría que poner acá 6,44 por 10 a la 18 metros sobre 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿no? Entonces cancelando acá, nos quedaría como 2, me daría 13, 1, 3, 1, 3 más o menos. Y 10 a la 18 sobre 10 a la 8 me quedaría a la 10 segundos, ¿no? Dividiendo este tiempo, o sea, este es un valor en segundos, en un año. ¿En qué año desaparecería? Okay. Tenemos que calcular una diferencia de año. Un año tendríamos 365 días. Un día tiene 24 horas. Y una hora tiene 3600 segundos por hora. Aquí podemos cancelar. Me queda con año, sería 365 por 24 por 3600 segundos. Y entonces el tiempo sería 2, más o menos 113, creo que da este valor numérico, 6,44 dividido en 3, por 10 a la 10, dividido en 365 por 24 por 3600 segundos por año. Acá tengo segundos arriba y abajo segundos por año. Bueno, haciendo el cálculo numérico me da la cantidad de tiempo en años en la que perdería o recibiría la señal o perdería la señal de la estrella fuente que recorrió esa distancia, ¿no? Ok, Sandra, no hay Profe, problema. aquí en donde tengo que hacer el cálculo es 6,44 dividido en 3, me da a mí 2,15. Bueno, entonces
Es diferente el número que yo tengo acá. A mí me da 2,14. 2,14. Claro, pero el que sigue es un 6, entonces tenés que redondear. Ahí está, Ah, bien. Y eso 2,14. lo tengo que dividir. En 365 por 24 por 3600. Me queda 6,81. ¿Nada más? Por 10 a la 10. 6,82. Por 10 a las 6 con- 16. ¿Puede ser? Y acá yo tengo tengo 2 dividido en 365 y 24 y 3600. O sea, tiene que ser un numerito bien chiquito, ¿no? tiene 6,82 por 10 a la 18. Menos 18, ¿o no? No. A mí me da 6,76 por 10 a la 16. Menos 16, ¿o no? Porque acá No, esto porque debe se ser. suma. No, se restan. A ver, acá abajo te A va a ver, quedar 3,65 por 10 al cuadrado. 24 lo podemos poner como 2,4 por 10 a la 1. Y 3600 lo puedo poner como 3,6 por 10 al cubo. Tengo que quedar 10 a la sexta abajo y 3,65. A ver, tengo acá. 6,81,76. O sea que 2, 681, perdón. 681,76. ahora, ya me estás confundiendo mucho. 2,146 era el valor numérico, ¿no? Dividido en 3,65, dividido en 2,4, dividido en 3,6. 0,068, ¿eh? 0,068 por 10 a la 10 arriba, perdón, y abajo dividido en 10 a la 6 hemos dicho, ¿no? Entonces restan los exponentes, quedaría 10 a la cuarta. 0,068 por 10 a la cuarta. Sería por 10.000. Era 680,5 años. ¿Ok? Sí, Sí, está bien, no sé profe. por qué. O sea que la Me- estrella desaparecería en el 2701. Ujú. 680 más años, llegamos ahí al final. ¿Ok? ¿Está entendido? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sencillo, ¿no? Es la ecuación de Profe, Sí, profe, propagación sí se entiende. del rectilíneo Ahora, uniforme. el porcentaje ese de días que no es 365 exacto, ¿no? Ya me incluía en 680 años, ¿no? Otra vez, vamos a decir que los números no son exactos. 365, ¿no? Sí, y hay que tomar, no sé cada cuántos años, Sí, menos, sí, sí, sí. O y sea, después ahora menos, y no sé cómo es la cosa. En sí, sí, 680 sí, es años cierto, es ya cierto. está perfecto. Hay un margen de error ahí que lo podemos hacer en la propagación. Si decimos 365 más menos un día, digamos, y ahí vamos a encontrar más o menos el margen de error en el cálculo, ¿no? Ustedes ya están expertos en propagación de errores y que van a poder sacar el valor acotado de años usando la fórmula de propagación de errores. Bien, acá habíamos visto recién que la velocidad de propagación al vacío era igual a 1 sobre raíz de mu 0 y epsilon 0. Cuando la onda electromagnética se está propagando en otro medio diferente que el vacío, un medio material, no sé, un sólido, digamos, un líquido, gas, la velocidad de propagación es menor, porque se va atenuando en la propagación del medio material, ¿no? Hay una disminución de su intensidad y se va disminuyendo la velocidad de propagación. Y la velocidad de propagación en un medio material se calcula como la permeabilidad magnética del material sobre la permitividad eléctrica del material. O sea, la misma ecuación, nada más que afectado para los constantes de permeabilidad y permitividad del material, ¿sí?
Si yo reescribo, ustedes han visto permeabilidad magnética relativa, sí han visto dieléctrico, ¿no es cierto? No, profe. No, profe. Ok. ¿Se acuerdan que todas estas ecuaciones que veían con capacitores estaban afectadas el cálculo de capacitancia como la permitividad eléctrica del vacío, epsilon cero? ¿Sí? Sí. Si yo le pongo algún material acá, aislante, que le llamamos dieléctrico, ya no hay vacío ahí. Hay un material que en general los aislantes, los dieléctricos son aislantes, pero no son conductores porque si no se volvería un cortocircuito, ¿no? Son materiales aislantes que le dan mecánicamente una buena separación del capacitor entre placas. Imaginen placas infinitas muy grandes, digamos, y ponemos una pequeña lámina de Mylar o algo para sostener el espacio entre placas. Y ese aislante lo que hace es aumentar la capacitancia con el material. Ahora le voy a poner C sub M, acá le voy a poner C sub 0, que era la capacitancia vacío. Me queda igual al E sub M por A sobre D. ¿Se entiende, no? O sea, la permitividad eléctrica del material, cuando ya no hay vacío, se tengo que considerar el material que está entre placas y por eso le llamamos el sub M, ¿no? ¿Me siguen por ahí? Sí, profe. Ahí no me cuesta nada en el chat, así que vamos a- Bueno, hay una constante que se denomina K, constante del dieléctrico. Le voy a poner una K sub D para orientarlo porque hay muchas K dando vuelta en física, que es igual Sí, real. a la permitividad eléctrica del material con respecto al vacío. O sea, K me dice cuántas veces el material tiene mayor permitividad eléctrica que el vacío. Entonces, un parámetro en general se especifica las características de los materiales de acuerdo a su... ¿Puede volver a repetirlo? Sí, hay una constante relativa, que es la constante del dieléctrico, que en general le llamamos K, y para diferenciarla de las otras K que hayan visto, le voy a poner un K sub D, que sería el K del dieléctrico, ¿no? La constante dieléctrica relativa, o la constante permitividad eléctrica relativa del material respecto al vacío, que se calcula como la permitividad eléctrica del material dividido en epsilon cero. ¿Sí? O sea, Bien, profe. cuántas veces más grande es la permitividad eléctrica de este material respecto al vacío. Y un parámetro que generalmente se informa más cómodamente que el E sub m, porque puedo dar valores de 1, 2, 3, porque es un valor adimensional, se cancela las dimensiones físicas. Puedes tener valores de 2,20, 3,5, hasta 4 más o menos, veces E sub 0. O sea que los materiales se clasifican según su capacidad dieléctrica con esta constante relativa, ¿no? Como es adimensional, se da directamente el número. Una K igual a 220, por ejemplo, implica que el material es 2,20 veces, tiene una permitida eléctrica 2,20 veces mayor que la del vacío. ¿Sí? ¿Me siguen Sí, o no? profe. Bien. La permitida eléctrica con material, que en general se le escribe con la letra epsilon, para no confundirse con la fuerza electromotriz que utilizamos epsilon también. Entonces, E sub m, que es la permitida eléctrica del material, lo puedo escribir entonces como K por epsilon cero. Simplemente despejo de esta ecuación que está acá arriba, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Cuando tenía bobinas, si recuerdan, ya habíamos calculado el campo magnético de un solenoide, que era una bobina larga, era igual a mu0 por n, que era el número total de vueltas de la bobina, dividido en L, que es la longitud de bobina, por la corriente que circula. O sea que la corriente generaba un campo magnético en el interior de la bobina, que lo podía calcular con esta ecuación que era derivada de la ecuación de Ampère, cuando vimos ecuaciones para cálculo de campo magnético, ¿no? No la ley de Ampère-Maxwell modificada, sino la ley de Ampère con la corriente de conducción, ¿no?
Y nuevamente acá aparece mu sub 0, que es la permeabilidad magnética del vacío, cuando hay vacío en el interior de la bobina o aire, tiene un valor similar al vacío. Cuando yo coloco algún otro material magnéticamente susceptible, ya tengo que usar la permeabilidad magnética del material. Entonces la ecuación del campo magnético se ve afectada ya no por mu sub 0, sino por la permeabilidad magnética del núcleo sobre el que está arrollado el bobinado. ¿Me siguen hasta ahí? O sea que ese mu sería la permitida magnética del material. Ujú. ¿Cuántas veces más permeable magnéticamente que el vacío? Bien. No lo hemos llegado a ver y tampoco lo quiero confundir demasiado, pero un material que es susceptible magnéticamente, ustedes pueden imaginarse que los electrones orbitando alrededor de la estructura atómica es como una corriente circulando, porque es un electrón que está moviéndose en una órbita, ¿no? Vamos a pensarlo como una esfera en donde está circulando una corriente dada por ese electrón. Ese electrón en su órbita representa una fuente de campo magnético que lo representa como un dipolo magnético, que sería un vector que atraviese el centro de órbita. ¿Me siguen ahí? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, cuando yo tengo en la estructura atómica muchos electrones orbitando en situaciones aleatorias, posiciones aleatorias, tengo muchos dipolos magnéticos como vectores B, digamos, pequeños que se denominan, bueno, no le voy a poner el nombre porque si no se van a confundir más, pero pequeños B generados por los electrones orbitando que en un material magnéticamente neutro se anulan vectorialmente entre sí porque están aleatoriamente orbitando, perdón, los electrones en diferentes órbitas, ¿no? Entonces, un material magnéticamente neutro tiene una orientación aleatoria de los dipolos magnéticos de los electrones orbitando que me da una suma vectorial igual a 0. Cuando yo le conecto o coloco un material dentro de una bobina, todos esos pequeños dipolos magnéticos se van a tender a orientar según la dirección del campo magnético exterior. Entonces, al haber una orientación o reorientación de los pequeños dipolos magnéticos, lo que hace es incrementarse el campo magnético. Por eso ese mu magnético en general es mayor que 1, porque, o sea, mayor que mu 0, perdón, porque el material tiende a reorientar sus dipolos magnéticos en la dirección del campo magnético externo y entonces los vectores se suman dentro del núcleo, ¿no? En general eso ocurre con ciertos materiales que son susceptibles a la magnetización, que se denominan materiales ferromagnéticos y paramagnéticos, y hay otros materiales que en lugar de reorientar su dipolo se ponen en sentido contrario y tienden a anular el campo magnético generado por la bobina en el interior. Esos materiales se denominan diamagnéticos, que tienen permeabilidades magnéticas negativas con respecto a la del vacío, ¿no? O sea, menor que la del vacío. O como que tuvieran menos campo magnético que vacío, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando en general los materiales susceptibles de magnetización reorientan su dipolo y quedan magnetizados, como cuando yo tengo un destornillador y le arrollo, digamos, un pequeño cable y lo conecto a una batería de continua, circula corriente, se magnetiza el destornillador, si le saco el bobinado, queda magnetizado y puedo levantar tornillitos, digamos, en situaciones complicadas, en lugares difíciles, ¿no? A lo que iba es que, similar al concepto de la permitividad eléctrica relativa, hay una permitividad magnética, permeabilidad magnética relativa, que es igual al cociente de la permeabilidad magnética del material sobre mu sub 0. De acuerdo a esta permeabilidad magnética relativa, vas a tener una clasificación de los materiales de acuerdo a su permeabilidad magnética. Aquellos que sean mayores que 1, cercanos, son los materiales paramagnéticos, que se magnetizan poco, digamos, en la dirección de campo. Los materiales ferromagnéticos, que son los imanes dulces y demás, se magnetizan fuertemente y aumentan el campo magnético, o sea que el mu relativo es mucho mayor que 1, puede llegar hasta 100.000 el valor numérico, porque recuerden que esto no tiene dimensión física. Y los diamagnéticos tienen valores de mu relativo menor que 1, por lo que la permeabilidad magnética del diamagnético es menor que la del vacío y tiende a disminuir el campo magnético. Pero bueno, a lo que iba,
y yendo a toda esta explicación, espero que no se haya generado demasiada locura, digamos, es que cuando yo estoy en un material donde la velocidad de propagación de la onda electromagnética es menor, va a depender del material en que esté propagándose la señal y tendré su permeabilidad magnética y su permitividad eléctrica respectiva, ¿no? A la permeabilidad magnética, mu sub m, la puedo escribir como, de esta ecuación, el mu relativo por mu cero, y la permitividad eléctrica la puedo escribir como K por epsilon cero. Si yo distribuyo esta raíz, puedo escribir por un lado el mu relativo por el K, y por el otro lado tengo la raíz de mu cero por epsilon cero. Y este valor es justamente C, la velocidad de propagación de la onda electromagnética en el vacío. O sea que tengo acá la velocidad de propagación de una onda electromagnética afectada por un coeficiente que le voy a llamar n. O como estos son materiales, es muy relativo y cada son valores adimensionales, no tienen dimensión física, entonces me va a dar un resultado numérico, ¿no? Y ese n, si yo lo despejo, me va a quedar igual a c sobre b. Como la velocidad de propagación en un medio material es menor que la del vacío para una onda electromagnética, este n siempre resulta mayor que 1. Cuando es 1 es porque estoy en el vacío o en el aire, ¿no? Entonces, ese valor n es un nuevo parámetro que se denomina índice de refracción. Y me sirve para también determinar la velocidad de propagación en materiales a partir de un valor adimensional. Como acá C se mide en metros sobre segundo y B también metros sobre segundo, me da n, un valor sin dimensión física, ¿no? Y acá en el ejercicio 4 tienen n 1,3, implica que C sobre B es igual a 1,3. Puedo sacar la velocidad de propagación de la onda electromagnética en este medio como C sobre 1,3. Y cuando una señal electromagnética se está propagando en un material diferente que el vacío o el aire, la relación entre campos eléctricos y magnéticos está en función de la velocidad de propagación en el medio, que le llamo B y no la C del vacío, ¿no? ¿Están por ahí o no? ¿Están preocupando? Tomo un poquito de agua, ¿no? Un segundo. Pauso grabación. Continúo grabación. ¿Qué es lo que se ve cortado por esta cosa de acá abajo, no? Ustedes ven el bloque de controles de la No, reunión, ¿no? su audio estaba cortado, como si no tuviera Ah, señal. Ahora está bien. buenísimo. Te decía entonces que la velocidad de propagación en un medio material depende de la permitividad eléctrica del material y de la permeabilidad magnética del material. Por eso ahora escribo que B es igual a la raíz de 1 sobre la raíz de mu sub m y E sub m. Permeabilidad magnética del material y la permitividad eléctrica del material. Esto que parece que dice not abajo es material. Quise escribir MAT, ¿no? Entonces, a partir de lo que les había explicado previamente, que tenemos permitividades eléctricas relativas y permeabilidad magnéticas relativas, las puedo escribir reemplazándolas por mu sub R y K con respecto a mu 0 y epsilon 0. A la raíz en el denominador la puedo agrupar por un lado con la raíz de mu sub R por K y por otro lado la raíz de mu 0 epsilon 0. Con lo cual 1 sobre la raíz de mu 0 epsilon 0 me representa justamente N. la velocidad de propagación de la señal en el vacío, ¿no? Entonces tengo una relación entre un parámetro que es 1 sobre raíz de mu sub R por K, las relativas, recuerden que son números estos, no tienen dimensión física. Si yo le saco una raíz me da un valor numérico. Y ese valor numérico le llamo n, una n minúscula.
Ah, ya, ya. Acá tiene que estar, perdón, lo escribí mal yo. Digamos. O sea, n está bien acá, que es c sobre b, pero este tiene que ser 1 sobre n, para que yo lo despeje multiplicándolo para arriba, ¿no? Así paso multiplicando n, entonces acá me quedaría b igual a 1 sobre n por c. Entonces paso multiplicando n, que quedaría igual a c sobre b. Con lo cual n es la raíz de mu relativo por k. ¿Ok? Esta expresión final es la correcta, que n igual a c sobre b. Se lo había llamado mal acá, porque n igual a la raíz directamente de mu relativo por k. ¿Sí? Entonces, bueno, n finalmente es un valor mayor que 1 porque la velocidad de propagación de una onda electromagnética en algún medio material es menor que en el vacío. Y me permite, dando ese valor n, que es el índice de refracción, calcular la velocidad de propagación de la onda electromagnética en cualquier material a partir de la del vacío, ¿no? Bueno, me dan acá n igual a 1,3. Recuerden que n era igual a c sobre b. Entonces, si yo quiero sacar b, va a ser c sobre n. Entonces pongo c dividido en 1,3 y saco la velocidad de propagación en el medio material. ¿Está claro? ¿Están por ahí o no? Sí, profe. Bueno, después para resolver este ejercicio, Y ahora ya teniendo la velocidad podemos sacar la amplitud del campo magnético. sí, obteniendo la velocidad. Recuerden cuando habíamos visto una onda mecánica también, la velocidad de propagación de onda mecánica era igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Sí? Acá en esta expresión yo tengo el campo eléctrico sobre el eje Y, tiene 100, que es el valor máximo, el E sub 0, por el seno de 1 por 10 a la 7, ese es K en la expresión. Y K recuerden que era igual a 2pi sobre lambda, que era lambda la longitud de onda, o sea que puedo despejar lambda como 2pi sobre K. Y a partir de determinar lambda, puedo ir a la ecuación de B igual a lambda por F y saco la frecuencia. Va a ser igual a B sobre lambda. Donde B ya la había calculado acá como C sobre 1,3, ¿no? Entonces tengo la frecuencia y puedo encontrar omega como 2pi por F, que es la omega que necesito para la expresión de la ecuación de propagación de la onda. ¿Sí? Bueno, teniendo B también puedo sacar campo magnético, la intensidad de campo máxima. B sub 0 va a ser la intensidad de campo eléctrico sobre B, que es lo primero que me piden acá en el apartado A. La longitud de onda, bueno, lo vimos de acá, que la saco del número de onda acá. Y la frecuencia, que es omega, lo saco con 2pi por F. Frecuencia angular en este caso, ¿no? Ok, Sandra. ¿Está entendido? ¿Alguna duda, pregunta? No, profe, sí se entiende. Con los ejemplos siempre se entiende mejor. Bueno, perdón que esté tan Sí, se rayoneado. entiende. Perfecto. Quería ver hasta dónde había. Ahí Bueno, esto Sandra le le pregunto cómo está usted. cansado, ¿no? La verdad que la virtualidad uno habla Bueno, mucho. vaya, lo dejamos en paz.
Bueno, a Es partir libre. de esta lámina, acuérdense, número 9, seguimos mañana, ¿eh? Vamos a ver el espectro electromagnético en función de la longitud de onda y la frecuencia. Recuerden que C, digamos, sería una constante que es la velocidad de propagación de la onda electromagnética en el vacío. Y en función de C, podemos, con la longitud de onda y frecuencia, digamos, o teniendo la longitud de onda por calcular la frecuencia, o la frecuencia y la longitud de onda, podemos encontrar todas las señales del espectro de frecuencias, desde máximos y mínimos de longitudes de onda y frecuencia, ¿no? Obviamente acá fíjense que en el extremo tengo máxima frecuencia 10 a la 23, una longitud de onda muy pequeña de 10 a la menos 15. Y yo multiplico 10 a la 23 por 10 a la menos 15, me da 10 a la 8, que es C, ¿no? O sea que las potencias o la relación entre potencias depende de 10 a la 8 porque es la velocidad de propagación de la onda electromagnética en el vacío, ¿no? Profe, pregunta, Ujú. ¿por qué cuando estábamos viendo onda mecánica, cuando veíamos sonido, la información que nos aparecían así los diferentes sonidos estaba dada en frecuencia? Y ahora, cuando estamos viendo con esta electromagnética, generalmente aparecen en longitud de onda. Ujú. Buena pregunta, ¿por qué? Supones. No sé, no se han puesto de acuerdo lo que han hecho la tablita. No, no, porque la velocidad de propagación del sonido también depende del medio, digamos. ¿Te acuerdas que B dependía del medio material que está propagando? Cuando pasa a otro medio, digamos, varía la longitud de onda, pero se sostiene la frecuencia. Por eso usamos frecuencia más que longitud de onda. Y B varía. O sea, B, ¿se acuerdan que habíamos visto la velocidad de propagación en el aire? Estaba en el orden de los 340 metros sobre segundo. En el agua estaba en el orden de los 1500 metros sobre segundo en el agua salada. O sea, varía la velocidad de propagación según el medio material. Y B igual a lambda por F. O sea, ya no es, ya en la onda mecánica es B, ¿no? O sea, la velocidad de propagación de la onda mecánica. Cuando cambia o se propagan diferentes medios materiales, varía la longitud de onda y se mantiene la frecuencia. Y nuestro oído es sensible a la frecuencia. Ah, y el ojo es sensible, digamos, a la longitud de onda. Mayormente, sí. Tiene su correlación con la longitud de onda, ¿no? Pero acaba de encontrar una relación para C. O sea, acá que si multiplica longitud de onda por frecuencia, te va a dar 3 por 10 a la 8, que es la velocidad de propagación en el vacío o en el aire. Si vos vas a otro medio material, un medio transparente, digamos que tiene un índice de refracción distinto, la velocidad de propagación es menor, la longitud de onda se va a ver afectada, la frecuencia se sostiene y cambia un poco el color en la dispersión, digamos, ¿no? Pero ya lo vamos a ver cuando veamos eh, la ley de reflexión y refracción. Varía poquito, no es que se viene a la mitad, digamos, ¿no? O sea que los que tengan mayor frecuencia son los más peligrosos, digamos. Ah, eso han visto ya con Manuel, ¿o no? Yo lo he Ya. visto en el video de Khan Academy, que Ujú. explicaba del espectro visible, digamos, del espectro electromagnético. Sí, recuerden que la energía transportada era H por ni, la constante de Planck, ¿han visto? ¿No? Yo sí era de 6,62. Ujú. O sea, la energía transportada depende de la frecuencia, o sea, más alta frecuencia tengo mayor energía transportada y por ende más peligrosa. Frecuencias bajas tienen poca intensidad energética de transmisión. ¿Eso han visto en Moderna o no? Físico moderno creo que van a ver, ¿no? Esa es la de cada fotón, ¿verdad? Ujú. Sí. H Los por dos. ni, que le llaman que es F, digamos la frecuencia fotón. No sé por qué le llaman ni, pero es F. Bueno, le tengo grabación.